Espero que tengan una linda mañana. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a charlar un poquito de inversiones, de toma de decisiones en un contexto complejo. Por suerte tenemos tres súper especialistas que nos van a iluminar o a asesorar o a contar un poco cómo ven las cosas en el mundo especialmente y seguramente un poco en Argentina. Mi nombre es Pablo Wende, para los que no me conocen, soy economista, soy periodista. Y para empezar vamos a hacer una entrada un poco más global a lo que está pasando en el mundo después de un año, digamos, muy movido con muchos temas que pasaron al mismo tiempo: la guerra de Rusia y Ucrania, o la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Luego una suba de tasa de interés violenta en Estados Unidos, como no había sucedido prácticamente nunca, y eso trajo fuertes consecuencias, tanto para los activos de riesgo, con caída en acciones y caída muy fuerte en los precios de los bonos, cosa que sorprendió a muchos, que decían: yo tengo una posición conservadora y de repente me encuentro en mi cartera que estoy perdiendo plata, cuando me habían dicho que no tenía riesgo. Bueno, eso también pasó el año pasado. La caída de las cripto como consecuencia de muchos factores, pero también la suba de la tasa de interés. Y luego este año que nos encontramos con esta crisis bancaria, que en realidad es una derivada, creo yo, de la suba de la tasa de interés tan fuerte que hubo en Estados Unidos. Esta es la introducción, así que ahora los dejo a ustedes con esa primera pregunta, que cada uno me dé su visión en 2 o 3 minutos de cómo están viendo. Es difícil resumir esto en 3 minutos, sí, pero por lo menos nos sirve como introducción para entender dónde estamos parados y cuál es la lectura que cada uno hace de lo que está ocurriendo en el mundo. Arranco. Bueno, buen día, muchas gracias a todos por estar acá. Hay una maldición china que dice: ojalá te toquen vivir tiempos interesantes. Y claramente estamos en tiempos interesantes. A ver, el mundo después de 40 años vuelve a tener tasa de inflación elevada. Para la forma en la cual se combate la tasa de inflación, fundamentalmente política fiscal y política monetaria. La monetaria es suba de tasa de interés. Y como decía Pablo recién, la Reserva Federal llevó adelante la suba más violenta de tasa de interés en toda su historia. Subió la tasa, hace un año estaba en el 0,5%, hoy está en el 5%. Y claramente eso tiene impactos. ¿Qué impactos tiene? Bueno, muchos negocios que a una tasa de interés cercana al 0% eran rentables, a una tasa de interés del 5% dejan de serlo. Lo que es muy llamativo es la volatilidad con la cual se está moviendo el mercado. Hace poco más de un mes, el mercado hablaba de que el mundo iba a un hard landing. Decía: acá va a haber un evento, una crisis profunda y vamos a una fuerte recesión. Y el escenario era, para la reunión de la semana pasada de política monetaria de la Fed, una suba de 25 puntos en la tasa de política monetaria. Después, hace 2 o 3 semanas, Powell habló en el Congreso americano y de golpe el escenario, más información que empezó a salir de la economía americana el mes de enero, cambió de un hard landing a no landing. De golpe la economía no estaba desacelerándose, seguía creando empleo, el consumo crecía. Entonces de golpe el escenario fue: ahora se viene una suba violenta de 50 basic points porque la economía americana no se está desacelerando. Y finalmente, digamos, se terminó en una suba de 25 puntos básicos la semana pasada en el contexto de una crisis financiera. Una crisis financiera muy particular. ¿Por qué muy particular? A ver, nosotros veníamos planteando hace tiempo un escenario de soft landing para la economía global y creo que el mundo estaba yendo a ese soft landing, un escenario casi milagroso. Y para entender cuál era la base de ese milagro, era básicamente una economía muy poco apalancada. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno se fija lo que pasó en la economía global y en la americana especialmente en los últimos 2 años, estuvo todo impulsado por un fuerte incremento de la deuda, fundamentalmente el Tesoro americano. Cuando uno se fija los otros componentes, los otros sectores de la economía americana, el nivel de endeudamiento es muy bajo. Incluso el récord fue 2007-2008, a partir de ahí viene decayendo y en el 2022 siguió decayendo ese nivel de endeudamiento. Entonces esto hace que la suba de tasa no tenga tanto impacto para desacelerar la actividad económica. Pero obviamente aquellos sectores que dependen más del capital, que son más riesgosos o que estuvieron más beneficiados por esa baja de tasa de interés, la suba de tasa de interés es lo que más le complica. Cuando vemos qué pasó hace un par de semanas, básicamente con el Silicon Valley Bank, y después empezó a ver también en Europa, hay que ser muy claro, son 2 eventos completamente distintos. ¿Qué pasó en Estados Unidos? En Estados Unidos básicamente lo que pasó es que un grupo pequeño de bancos
que se dedicaban a financiar operaciones de venture capital y a empresas tecnológicas que fueron, digamos, las más perjudicadas con la suba de tasa de interés. Cuando estas empresas empezaron a tener problemas para el acceso al crédito, tuvieron que ir a sacar los depósitos de los bancos para hacerse de liquidez. Ahora, lo curioso es que también depositaban en la misma entidad los excedentes de liquidez. Entonces, bancos como el Silicon Valley Bank, cuando vinieron a retirarle los depósitos, no tenían cómo recurrir al activo para repagar los depósitos, tuvieron que vender bonos del Tesoro, que como decía Pablo, la suba de la tasa le generó una fuerte pérdida en el valor de los bonos, y eso básicamente es lo que los llevó a la quiebra. Ahora, estos son bancos muy particulares que hacían una operatoria muy particular. Y por otro lado tenemos lo que pasó en Europa. Lo que pasó en Europa es algo que viene hace 5 años decayendo, fundamentalmente Credit Suisse, pero también Deutsche Bank, básicamente una banca europea en los bancos más tradicionales con un mal manejo y una fuerte crisis de credibilidad, que en el medio de la crisis en Estados Unidos salieron a buscar capital y básicamente el principal capitalista le dijo que no iba a seguir inyectando liquidez, y esto originó la crisis europea, 2 eventos distintos, pero esos 2 eventos distintos claramente están condicionando el mundo. Para terminar, la reacción de los bancos centrales creo que fue la correcta. ¿Cuál fue? Rápidamente salir a rescatar ¿a quién? A los depositantes, no al accionista. ¿Qué es lo que hay que frenar acá? Una crisis de confianza. ¿Y cómo se frena una crisis de confianza? Garantizando los depósitos. A diferencia de lo que se hizo en 2008, que se dejó caer a Lehman Brothers, y Lehman Brothers originó una crisis bancaria, acá rápidamente los bancos centrales salieron de manera coordinada a garantizar todos los depósitos, incluso más allá de los límites que garantiza el sistema. ¿Para qué? Para tratar de evitar ese contagio. Ahora hay que ver, digamos, si se evitó frenar este ataque, esta crisis de desconfianza o no, y va a ser la clave para lo que vaya a pasar en las próximas semanas, meses. Buena introducción, gracias Fernando. Y bueno, Roberto, vamos entonces con tu visión inicial. Sí, yo muy rápidamente, porque seguramente después vamos a profundizar con algunas cosas, coincido plenamente en lo que decía Fernando. Complementaría en esa descripción tan precisa que hiciste, Pablo, de dónde estamos parados, con algo que para mí es fundamental. Estamos estamos en una pospandemia, estamos saliendo de una pandemia que no solamente afecta económicamente al planeta, de hecho, la inflación esta que tenemos en realidad es una consecuencia de lo que pasó en la pandemia y los recursos y el dinero que tiraron al mercado los gobiernos, especialmente Estados Unidos, con los incentivos para que no se caiga la economía, pero también cambió la cabeza de la sociedad. O sea, definitivamente ustedes que están acá, y lo mismo pasaría si están en Nueva York o en España o en Francia, donde sea, cada uno de nosotros no es el mismo que era antes de que nos toque esa pandemia, que no tocaba desde hacía 100 años, con otra lógica. Eso hace que vivamos en estos tiempos interesantes que decía Fernando, porque vivimos en una incertidumbre tan grande, no solamente de lo que está pasando en la economía. Por ejemplo, lo que se creía, ya se sabía que iba a venir inflación, porque evidentemente era imposible que tirando tanto dinero al mercado no haya de alguna forma picos inflacionarios, pero también Fernando decía, bueno, se creía que Estados Unidos iba a hacer más lenta la economía a partir de los índices inflacionarios, sin embargo eso no sucedió. ¿Por qué? Porque me parece que hay otra lógica que separa, o sea, me parece que no se puede hablar del mundo como uno solo, sino que se tiene que sectorizar. No es lo mismo lo que está pasando en Estados Unidos, y después en todo caso profundizaremos en eso, que lo que está pasando en Europa, con el agregado de la invasión de Rusia en Ucrania. O sea, hay una serie de... Esto es como un TEG o un rompecabezas donde uno tiene que ir poniendo las piezas donde van, y no está tan claro dónde van esas piezas. Yo creo que vivimos tiempos interesantes porque es muy difícil proyectar qué es lo que va a pasar. Porque una decisión hoy en día de Putin puede variar totalmente lo que estamos hablando hoy y la proyección que tengamos hoy de acá a una semana. Me parece que podemos explicar algunas cosas. Evidentemente, los que sentían que estaban en una posición conservadora, como decía Fernando, en los mercados financieros, quizás es porque no estaban tan atentos a lo que implica
una variación en la economía, en los mercados financieros. Por eso también está pasando que hay mucha gente que se está volcando de los mercados financieros a otro tipo de activos, ya sea inmuebles o lo que sea. Y cierro con esto simplemente porque no quiero sacar tiempo en esta pregunta, con el tema del Silicon Valley Bank, que es, como también decía Fernando, es otra cosa que no tiene nada que ver con lo que está pasando en Europa, pero yo insisto, como decía un famoso filósofo argentino, Diego Armando Maradona, a alguien se le escapó la tortuga. A alguien se le escapó la tortuga porque lo que pasó con el Silicon Valley Bank podría haber sido previsto, de alguna forma. Y bueno, evidentemente alguien no hizo la tarea. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias Pablo, Fernando y Roberto por acompañarnos en esta jornada. Bueno, coincido con los compañeros, ¿no? Creo que estamos en un momento interesante y dejando un mundo y entrando en otro. Y creo que esta generación nuestra tiene esa oportunidad, ¿no? O sea, los cambios tecnológicos que están habiendo son impresionantes y creo que están transformando muchísimo el mundo y eso genera mucha inestabilidad, ¿no? Además de todos estos desequilibrios que provocó la pandemia. Por aterrizarlo un poco a real estate y hacer un poco de historia de los últimos años, Estados Unidos tuvo una apreciación muy fuerte durante la pandemia, producto de que estábamos a las tasas más bajas prácticamente de la historia y con la emisión que se hizo, digamos, se canalizó muchísimo ahorro e inversión en real estate. Eso generó que en Estados Unidos los valores se incrementen en promedio un 34-35% en 2 años y medio, que eso es equivalente a una suba natural que sube el mercado históricamente en los últimos 100 años de un 3%, o sea que subió en 2 años y medio el equivalente a 12 o 13 años. En Miami, por ejemplo, en particular, subió 50%, es decir, el equivalente a 17 años de subida en 2. Eso también tiene un componente, digamos, de un cambio un poco estructural que está viviendo Miami, de muchísima gente que con la pandemia bajó del norte a vivir a Miami, ¿no? Veremos si eso sigue siendo estructural o es coyuntural, pero yo creo que gran parte de eso está quedando por ahora. Entonces, el mercado americano ya estaba en sus valores máximos. Sumado a esto, hoy estamos en una situación en donde el mercado residencial está 60% arriba de la burbuja del 2008. Y ustedes dirán, bueno, pero hubo inflación, sí, en torno al 30%, con lo cual estamos 30% arriba de la burbuja. Eso para lo que es el mercado residencial. El mercado comercial está 62% arriba y desagregado, multifamily 150% arriba, logístico, que tiene una cierta razón por todo el crecimiento del e-commerce, o sea que hay un cambio ahí un poco estructural, estamos 92% arriba, oficinas cerca del 40%, retail 18% y hoteles 14%. Es decir, estamos por encima de los máximos, inclusive en algunos casos, asumiendo la inflación de los máximos históricos de la burbuja que parecía que nunca se iba a volver, ¿no? Me acuerdo cuando nosotros invertíamos allí en el año 2009-10 y hacíamos proyecciones bastante conservadoras y todos nos decían, bueno, pero esto nunca va a volver. Y nosotros creíamos que nunca iba a volver, pero increíblemente hoy estamos 60% arriba de esos máximos. Europa tuvo un comportamiento distinto, si bien los valores también subieron, fueron más acorde a la inflación que tuvo el mercado, que generalmente real estate, la tasa real de apreciación de real estate en el mundo en el largo plazo es 0, la real, es siempre equivalente a la inflación de cada mercado. Y esto está demostrado estadísticamente, ¿no? Entonces, Europa acompañó ese crecimiento natural de la inflación, dependiendo de los mercados, estuvo en torno entre un 15 y un 20% de apreciación, pero todavía Europa no había recuperado los valores de la burbuja anterior del 2008, con lo cual es un mercado que tiene bastante más recorrido que Estados Unidos, ¿no? Por último, Latinoamérica tuvo un comportamiento un poco diverso, pero digamos fue por no recibir todo ese estímulo financiero que recibieron los países desarrollados
y por no ser un mercado que cuenta con mucha palanca financiera, el mercado estuvo bastante recesivo durante la pandemia, con algunos mercados que cayeron entre un 10 y un 20%, otros mercados estables y algunos menos, como México, que tuvo un comportamiento, digamos, positivo entre un 5 y un 10%, dependiendo cada ciudad. ¿En qué estamos hoy? Bueno, estamos jodidos, porque el mundo sigue corrigiendo. O sea, después de todo este boom, a partir de la suba de tasas, prácticamente todos los mercados del mundo, a partir de julio, agosto del año pasado, empezaron a ajustar. De los 9 trillones que están invertidos en esta industria, en manos de los 200 jugadores globales y profesionales, el 80% se apalancan. Entonces, de pasar un costo en Europa, por ejemplo, de 2% de palanca a 4,5%, en Estados Unidos de 3, 3,5%, a 7,5%, 8%, a los grandes fondos institucionales no le cierran los números, con lo cual eso genera una contracción y obviamente un ajuste. Es un poco incierto el tamaño de este ajuste. Obviamente, por lo antes comentado, creemos que Estados Unidos va a ajustar bastante más que Europa, porque se infló muchísimo más y venía ya de valores máximos. Ahora, ¿cuán profundo va a ser ese ajuste? Está por verse. Prevemos que el último trimestre de este año va a empezar a haber algunas ejecuciones hipotecarias, pero no sabemos si va a ser puntual o masivo. Descartamos que sea masivo como en el 2008, pero bueno, del volumen del 2008 a algo puntual o algo intermedio, ahí hay un par de brechas que todavía no están demasiado claras. Pero por decirles algo, el fondo más grande del mundo que controla esta industria y gestiona 300 billions, hace 3 semanas devolvió al banco un edificio de 500 millones porque se quedó sin equity, es decir, la deuda superaba el valor del activo y lo devolvió, 560 millones, que es el fondo Blackstone, que para mí son los mejores, pero bueno, tomó esa decisión. Entonces, veremos cuánto se extiende la inflación, cuánto se extiende la suba de tasas. Obviamente el impacto en el sector inmobiliario no es tan rápido y directo como en el financiero, pero el impacto está. Entonces, por lo menos 23, y creo que parte del 24 seguro, vamos a estar corrigiendo, más en Estados Unidos, menos en Europa. Creemos que sí en Europa, bueno, pero no me quiero adelantar demasiado porque seguramente van a haber más preguntas y me voy a extender demasiado, pero digamos, vemos en Europa menos ajuste y un cierto rebote. En Estados Unidos vemos más ajuste y no sabemos, va a depender del ajuste si va a haber rebote o no, porque estamos, como decíamos antes, en valores demasiado inflados. Latinoamérica sigue ajustando, el último semestre ajustó 5%, en la cabeza Santiago de Chile y Colombia cerca del 20%, Argentina el 5%, y los únicos que están positivos, nuevamente México, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, en torno entre 8 y 12% de subidas. En este contexto está todo, digamos, muy revuelto en este momento, así que no sé si es posible hacer una proyección 2023-2024 del sector financiero. Sí, para eso estamos, Pablo. Así que, a ver, claramente el futuro por definición es incierto. Entonces un cisne negro nadie lo puede anticipar, uno puede ver la dinámica de la economía. ¿Qué estuvo pasando en la dinámica de la economía? Como recién planteaba Mariano, digamos, estos precios máximos en real estate, en realidad fueron precios máximos en todos los activos. ¿Y por qué se dieron esos precios máximos en todos los activos? Básicamente por una política bastante irresponsable de la Fed y el gobierno americano, que en el post-pandemia, a pesar que la economía americana ya estaba creciendo a un ritmo mayor al potencial, seguían inyectando liquidez. Para tener una idea, en 2 años Estados Unidos tuvo un déficit fiscal equivalente a 35 puntos del producto. Bueno, toda esa fue plata que inyectaron en la economía. A mí me dicen, este ajuste del S&P va a ser en forma de B corta, L, U. Y yo digo, en realidad lo que está pasando es una normalización de los precios. Cuando uno se fija, durante la pandemia cayeron fuerte el precio de todos los activos, pero en agosto del 2020 ya estabas en el nivel prepandemia. Eso fue un ajuste en B corta. A partir de agosto del 2020, todo el precio de los activos siguió subiendo hasta el fin del 21. O
¿sí? Y toda esa suba estuvo solamente explicada por el apalancamiento que generó el Tesoro. Esto, tomar deuda muy barata e inyectar liquidez a través del déficit fiscal. Entonces, cuando uno trataba de explicar esos precios máximos en base a fundamentos económicos, no tenía ningún fundamento económico más que el déficit fiscal y la inyección de liquidez. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Bueno, ahora lo que se está viendo es un proceso de normalización en el precio de los activos. Cuando uno piensa en este proceso de normalización, claramente, como planteaban, está afectando a todos los mercados. Entonces el S&P ajusta, estamos viendo el precio de los bonos con tasas de interés más altas, más allá de los eventos de las últimas 2 semanas para ponerle un nombre, crisis financiera, que si es crisis o no, vamos a ver cómo se sigue desarrollando este evento de liquidez que tiene hoy la economía americana. Y lo tercero dentro de esto es que está pasando en el mercado de real estate. Entonces uno está viendo que el real estate también está ajustando. ¿Por qué ajusta el real estate? Y bastante sencillo. Hace un año uno conseguía un crédito a 30 años a una tasa abajo del 3%. Hace un par de meses la tasa había roto el 7%. Hoy está un poco por arriba del 6%. Al mismo precio de vivienda, pero el doble tasa de interés, el costo del crédito hipotecario más que se duplicó. Entonces, una parte importante de la población americana dejó de ser elegible para un crédito hipotecario. Entonces, toda esa demanda desapareció. Cuando desaparece toda la demanda, colapsa la demanda de crédito hipotecario. Cuando colapsa la demanda de crédito hipotecario, me cae el precio del real estate. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia ahí, yo diría fundamentalmente lo poco apalancada que está la economía americana y fundamentalmente en mortgages o en crédito al sistema financiero. Cuando uno se fija, 2007-2008 tenía relaciones de crédito a PBI enorme que después de la crisis ajustaron fuertemente y hoy están por debajo de los niveles post-crisis. Entonces estos eventos puntuales de algún banco, de algún fondo devolviendo un edificio porque el valor del activo es más bajo que el de la deuda, la verdad que no parecería que vaya a ser algo sistémico como si fue 2007-2008. En cuanto a activos financieros, de nuevo, yo creo que estamos en un proceso de normalización, donde esa normalización, a ver si uno piensa Estados Unidos, una economía con déficit fiscal y déficit externo, tiene que tener una tasa real positiva. ¿Qué quiere decir? Que la tasa de interés tiene que ser más alta que la tasa de inflación. ¿Cuánto? Y esa puede ser la discusión. ¿1,5 puntos, 2 puntos más que la inflación? Bueno, si estamos hablando que la inflación en Estados Unidos tiende al 2%, y el Tesoro americano tiene que pagar 2 puntos de tasa real, estamos hablando que la tasa de 10 años tiene que ser algo parecido entre el 3,5% y 4%. Entonces, ¿qué está haciendo? Bueno, yo creo que la economía está tendiendo a una normalización. Ahora, en el proceso de normalización, claramente vamos viendo, con la tasa de interés al 5%, estamos viendo quiénes estaban vestidos y quiénes estaban desnudos, ¿no? Todo lo que era la burbuja tecnológica y todo el venture capital que se financió fuertemente a tasa cercana al 0%, bueno, vemos que a tasa de 5% no eran tan rentables los proyectos. Perfecto. Roberto. Sí. A ver, como decíamos al principio, es muy difícil proyectar por el alto nivel de incertidumbre que tenemos, pero bueno, como decía también Fernando, estamos para eso, estamos para explicar, estamos para proyectar y después para explicar por qué no sucedió lo que proyectamos. Así que tendrán un desayuno nuevamente gratis de acá a un año y les explicaremos por qué todo lo que dijimos acá no sucedió. Yo creo que el tema, como decía antes, el tema de Estados Unidos se separa de Europa. Fundamentalmente lo que más la separa hoy en día de Europa, el factor que más la separa es la guerra. Como decíamos recién, es un cisne negro que ya dejó de ser negro y está cada vez siendo más gris, porque la guerra pareciera que va a durar. O sea, esto no es algo que sucedió y bueno, generó una disrupción en el sistema, ahora esto está para quedarse. Y a su vez dentro de Estados Unidos hay como varios Estados Unidos. No es lo mismo Nueva York que California que Miami. Ya sabemos que no es lo mismo, pero hoy en día no es lo mismo. Inclusive la dinámica económica no es la misma en ninguno de esos 3 lugares o en el centro de Estados Unidos. Pero lo que yo veo que está sucediendo también, y esto lo digo desde el punto de vista más pragmático y no tan macro, es que el hecho de que la guerra genera mucho temor e incertidumbre de cómo puede llegar a desencadenarse en el futuro cercano y que dependemos de un autócrata como Putin en lo que vaya a decir en algún discurso para que los mercados se caigan, para lo que sea, está haciendo que haya mucho dinero que esté llegando a los Estados Unidos. La inversión que está llegando a Estados Unidos todavía hoy en día es importantísima, tanto de Europa
como de Latinoamérica. De Latinoamérica tradicionalmente se invirtió en Estados Unidos, pero hoy en día más porque la inestabilidad política que tiene toda Latinoamérica, y me refiero desde México hasta la Argentina, pasando por Chile, hace que la gente lo que quiere es buscar un resguardo de valor. De hecho, Roberto, perdón, ¿no? Los grandes bancos europeos, por ejemplo, los bancos suizos que están pasando lo que está pasando, la gente se va a Estados Unidos. Absolutamente. Claramente, ese flujo es muy claro. Claro, ¿y por qué se va a Estados Unidos? ¿Está buscando rentabilidad? Yo les garantizo que no. Nosotros asesoramos a fondos latinoamericanos, a fondos europeos, y en realidad no están buscando valor, están buscando resguardo de valor. No están buscando rentabilidad, están buscando resguardo de valor. ¿Y por qué es esto? Y esto a mí me parece bastante interesante, porque en realidad la economía de Estados Unidos, con la enorme deuda que tiene, bueno, yo creo que cualquier persona que lee los estados financieros del gobierno americano nunca pondría ni un centavo, sinceramente, pero evidentemente uno pone el dinero donde confía. ¿Y dónde está la confianza en un tiempo de tanta incertidumbre como el que vivimos hoy en día, y más allá de esas cuestiones que pareciera que no cierran la economía americana? Y yo sostengo, lo he dicho en otras oportunidades, está en el poderío militar que tiene Estados Unidos, paradójicamente. En un mundo en guerra como este, y los pongo en perspectiva, en un mundo en guerra como esta lo que busca el capital es el mayor resguardo posible. Y Europa, evidentemente, con los problemas que genera la guerra, no solamente de invasiones, sino también energéticos y demás, hace que Estados Unidos sea el mejor resguardo posible. Y insisto con esto, pongo en perspectiva. Estados Unidos gasta al año 780 billones de dólares en su presupuesto militar. Rusia gasta 61 billones de dólares. Esa es o sea, no llega ni al 10% de lo que gasta Estados Unidos. China gasta 250 billones de dólares en presupuesto militar. Entonces, ante una hipótesis de conflicto generalizada, ¿sí?, el mejor lugar, el que va a sacar músculo y va a salir a responder, definitiva, y el último bastión es Estados Unidos, que a su vez tiene otras cuestiones geográficas que ayudan. O sea, Rusia está al lado de Europa, ¿sí? Estados Unidos tiene 2 mares, Canadá arriba y México abajo, punto. Eso es lo que tiene que defender. Y si ustedes recuerdan, aquellos que son lo suficientemente mayores en la administración Reagan, se había hablado de la guerra de las galaxias. Alguno de ustedes debe acordarse, ese escudo que tiene Estados Unidos. Bueno, en eso se siguió trabajando. O sea, si será efectivo o no, porque nunca se probó, no lo sé, pero se siguió trabajando en eso. Y paradójicamente yo creo que el capital también en momentos como este busca ese resguardo. Y está entrando, por ejemplo, vamos a Latinoamérica, fondos chilenos que típicamente eran fondos que no salían de Chile, se estructuraban en Chile, invertían en Chile y todo quedaba autocontenido en Chile, ya desde hace año y medio, como mínimo más, casi 2 años, están estructurándose en los Estados Unidos. Para invertir en Chile inclusive, muchas veces, pero se están estructurando en Estados Unidos, ¿sí? Y están diversificando su portafolio de inversión también. Entonces, ahí me parece que, ¿cuánto va a durar esto? No lo sé, porque el día que se regularice la situación de Europa, y ojalá que la paz venga lo antes que se pueda, quizás esta lógica va a tender a revertirse, pero lo que hoy está pasando es eso. Y después, bueno, tenemos dinámicas, como dije, diferentes. Miami, hoy en día para entrar a Estados Unidos hay 3 básicamente posibilidades. La tradicional, que era Nueva York, Miami, que siempre lo fue para Latinoamérica, pero hoy lo está haciendo para Occidente, para Europa. Hoy les gusta más entrar por Miami por muchas razones, que en algún momento si quieren las discutimos. Y después para Oriente es California. California vía San Francisco, Los Ángeles, dependiendo de tipos de industria. Esas son las tres puertas de entrada. Y yo les garantizaría que hoy en día, y no tengo los datos, pero les garantizaría hoy en día que seguramente si analizamos el 2022, Florida, Miami, recibió mucho más inversión que cualquiera de las otras 2. Bien. Mariano, vamos a avanzar un poquito más, porque vos un poco ya dijiste cuáles son las perspectivas que ves para los próximos 2 años. Entonces la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Estamos en Argentina, Latinoamérica, y obviamente uno busca diversificar tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista de los instrumentos, ¿no? Estamos como obligados a buscar esa diversificación. Ahora es un momento bravo, ¿no? Porque decís,
bueno, quiero poner una pata de real estate en Estados Unidos o en algún otro país, Mariano me asesora, pero al mismo tiempo me estás diciendo, vos mismo dijiste, los precios están altos, la tasa de interés aumentó, va a haber mucha ejecución hipotecaria eventualmente, y por ahí no es el momento. Entonces, esa es la pregunta que te quiero hacer. Sí, un poco atando con lo que decía Roberto, yo creo que muchas veces el inversor, el capital privado, toma decisiones de inversión en función a lo que le pasa en su país y no tanto, digamos, a los fundamentos que puede tener un mercado donde va a invertir, ¿no? Entonces es un poco reactivo. Tal vez el mejor momento para entrar en Estados Unidos era hace 7, 8 años, pero tal vez en Latinoamérica la estaban pasando bien. Entonces decían, no, ¿para qué? ¿No? Me acuerdo en México principalmente, que es un mercado importante para nosotros. Hace 6, 7 años a México le iba fantástico en real estate, ibas a proponerle inversiones en Estados Unidos o Europa, te decían no. Y hoy, digamos, se está concentrando muchísima inversión en Estados Unidos y Europa de mexicanos, ¿no? Lo mismo pasa con Chile, Colombia, Perú, Argentina. Entonces, yo creo que depende mucho del perfil de inversor que seas. Es decir, si estás buscando refugio, como decía Roberto, Estados Unidos y Europa en segundo lugar son lugares para refugiarte si tu propósito es colocar dinero sin expectativa de retornos, ¿no? Colocar dinero a largo plazo. Todos sabemos que real estate, entre en el momento que entre en el largo plazo, me va a proteger de inflación. Es decir, puede que entre hoy y tenga una corrección los próximos 12 o 24 meses, y luego vendrá un rebote mayor o menor dependiendo cuánto haya ajustado y de qué origen haya partido. Entonces, si solo busco refugiar valor, cualquier momento es bueno, digamos. Ahora, si quiero ganar dinero, ahí ya es otro tema. En el mercado secundario, que es el que tiene acceso la mayor cantidad de población, digamos, que es adquirir una propiedad a través de un desarrollador o de una inmobiliaria, la verdad que en el corto plazo va a ser difícil sostener ese capital. O sea, es muy probable que corrijas y pierdas. ¿Cuánto? Bueno, dependerá en qué tipo de activo y en qué mercado y cómo continúe esta política. Ahora, yo veo más corrección en activos comerciales en Estados Unidos, que fueron muy afectados por la tasa. Tenés un activo que lo compraste, un retail, por ejemplo, una oficina que te rendía un 4%. Cuando te apalancabas al 3%, tu palanca pasó de fija a variable, porque generalmente los préstamos hipotecarios comerciales en Estados Unidos se toman fijo a 3 o 5 años y luego se variabiliza la tasa. Entonces hoy estás pagando un 8 de tasa, tu activo te rinde un 4, si no tenés pulmón para bancarlo, tenés que soltarlo. O sea, entonces, activos comerciales van a sufrir más, residencial creo que menos, porque a pesar de la restricción que hoy tienen las familias con la suba de tasas, se tomó mucho préstamo a tasa fija, con lo cual no hay tanta presión de venta, digamos, pues a tasas fijas muy bajas. Hay poca oferta, es decir, estamos con los inventarios, si bien subieron un poco estos últimos 7, 8 meses, estamos con los inventarios más bajos de la historia. Entonces, no queremos que sufra tanto el residencial, vemos más corrección en el comercial. ¿Cuánto? Mínimo 10, máximo 30 será. En Europa lo vemos distinto, residencial también sosteniéndose mucho, con tasas neutras o positivas, o en algunos segmentos o lugares en donde hay más oferta puede ser algo negativo, pero va a estar -3, +3, creo que estos próximos 18 meses. El comercial, como al final es un tema de tasas, lleva corregido entre un 3 y un 8%, y creo que va a corregir otro este año entre un 3 y un 8 más, dependiendo del tipo de activo, la ubicación, el segmento. Pero bueno, así la ventaja que en el futuro se ve un cierto rebote cuando las tasas empiecen a moderar. Ahora, hablaba de mercado secundario. Mercado primario es lo opuesto, es el mejor momento para invertir. ¿Por qué? Porque cuando el mercado secundario se calienta, el primario, que es el que originan los bancos cuando se quedan con inmuebles,
por ejemplo, la semana pasada estuve en un congreso de deuda y este año van a entrar 30 billions de ejecución hipotecaria secure y non-secure, que es con colateral y sin colateral, a España, producto de individuos y pymes principalmente, no tanto el segmento corporativo. Hoy tenés 30 billions ya en Stage 3, que es cuando ya está en morosidad, y 20 en Stage 2, que es cuando ya son dudosos con demoras, digamos. Con lo cual, de los 300 millones, por ejemplo, que había en España en su máximo nivel de exposición en los bancos en el año 2014, aún quedan 180 billions. Y le van a seguir entrando. Con lo cual, ¿los bancos qué hacen? Bueno, te sueltan, ¿no? Hoy el mercado secundario no está tirando, no hay fuerte demanda como la había. Los fondos institucionales que te mueven esta industria, hoy con unas tasas de 6, 5, bueno, en Europa todavía están bajas, 4, pero, digamos, no le cierran tan bien los números, con lo cual están un poco en wait and see, esperando. Entonces, obviamente en los bancos comprás con mejores descuentos que nunca. Nosotros el último semestre hemos comprado mejor que nunca en nuestra historia, digamos, con descuentos muy fuertes. O sea, entonces son dos mundos completamente distintos. O sea, cuando el mercado secundario funciona muy bien, acá se te complica más en el primario comprar con fuertes descuentos. Comprás, los argentinos estamos muy acostumbrados como inversores a decir, bueno, entro en el pozo. Me meto compro la tierra o me compro un departamento en el pozo. Que en todos los lugares del mundo funciona más o menos así esto, ¿no? Pones en el pozo, empezás a Sí, lo que pasa es que en Latinoamérica, como no hay un mercado desarrollado fuerte de deuda, no hay tanto apalancamiento, en los activos, en los bancos prácticamente no hay activos en distrés. Claro. Pero sí en los países desarrollados. Pero por eso digo, esto de decir, bueno, voy a entrar en un proyecto, eso no lo ves tanto como, es decir, aprovecha las oportunidades de inmuebles que quedaron en ejecución. Exacto. Y que ahí los bancos se lo van a querer sacar encima, que es algo típico de digamos, claro. Y ahí entre Europa hay dos diferencias, en Europa y Estados Unidos hay dos diferencias muy grandes. Estados Unidos viene una crisis, bajan mucho los precios, los bancos asumen la pérdida, el Estado le compensa una parte de esa pérdida y vuelve a todo a rodar. De todo el inventario que entró en la crisis del 2008, en el 2015, nosotros ya de la Florida nos tuvimos que ir porque nos dedicábamos a ese negocio, porque no había más distrés en los bancos. Quedaba muy poquito y ya el banco lo vendía a valor prácticamente de mercado. En cambio en Europa, que empezó la crisis en el mismo momento, en el 2015 había el máximo nivel de exposición en ejecución. Y todavía queda en promedio el 40% del problema. En Europa original 2008, 15 años después. Es decir, en Europa digamos, el mercado primario es estructural. Hay más inventario, hay menos, pero se van enganchando una crisis con otra y cuando se va reduciendo ya te entra una crisis siguiente. En cambio en Estados Unidos tenés ventanas mucho más cortas, entre 5 y 7 años máximo, en donde se limpia el inventario y ya solo te queda el mercado secundario. Por eso hoy prácticamente no estamos haciendo nada en Estados Unidos, ¿no? De hecho, nuestras últimas propiedades las desinvertimos en febrero del 2022. La verdad el timing fue bueno, no sabíamos exactamente cuándo, pero en julio empezó la corrección. Yo conozco varios emprendimientos, incluso que han participado argentinos, en Estados Unidos y quedaron parados en la mitad de camino, porque son emprendimientos que apalancados, o sea, un poco de plata había que aportar y un poco era prestada del banco, no venden nada. Hoy para desarrollo es el peor escenario del mundo. Tenés precios a la baja, y hay que devolver a la suba la hipoteca. Y no tenés restricción financiera. O sea, los bancos no te prestan a tasas ridículas, te prestan menos dinero, los precios bajando y los costos siguen altísimos. O sea, peor escenario para desarrollar que hoy, imposible, en cualquier parte del mundo. Y lo que vos comentaste de los inmuebles que quedan para ejecución hipotecaria, eso que es un pool de viviendas o de departamentos o de lo que sea, donde uno invierte en ese pool y pasa al negocio, digamos, o hay que comprarse un departamento. Sí, nosotros lo que hacemos es armar portafolios para inversores particulares, institucionales, family offices. En función al perfil de cada familia inversor, se arma un portafolio adecuado para ellos. Tenemos mensualmente el listado de todo el inventario de todas las entidades, lo consolidamos en un solo inventario, son unas 800.000 líneas de Excel que analizamos con nuestro research
y le aplicamos determinados filtros y criterios, de allí nos queda una parte de ese inventario, la cual la valoramos y sobre eso obtenemos un dato que es algo confidencial, que es el valor de libros que tienen los balances del banco, pues el banco no puede vender debajo del libro. Entonces, lo que hacemos es identificar dentro de los activos que hemos seleccionado según nuestro criterio, cuáles están muy por debajo del libro. Generalmente es muy poco, lamentablemente, 7, 8, 10% de todo lo que analizamos, y sobre eso ejecutamos. Es decir, es un negocio con una antieconomía de escala. Si yo quiero comprar, no sé, 100 millones con un 40% de descuento, tal vez lo puedo comprar. Si quiero comprar 1000, tengo que comprar con un 20 o con un 15. O sea, más volumen vas, menos descuento tenés. Increíble. Pero es así, porque los bancos tienen muy poco volumen subvalorado. Tienen la mayoría a valor de mercado, por eso no lo vendieron. ¿Por qué no venden los bancos? Porque es estructural. No pueden tomar pérdidas, entonces, conforme van ganando dinero, una parte de este dinero que ganan, lo toman para bajarle el valor a estos activos tóxicos que tienen, y conforme va subiendo el mercado, cuando encuentran el punto de equilibrio para no perder, van liberando esa parte. Pero es muy poca la parte que está muy por debajo del valor del mercado, y a eso es donde apuntamos. Perfecto, perfecto. Roberto, quiero aprovechar este momento de charla para preguntarte a vos justamente los vehículos, ¿no? Que este es un tema central en todo el mundo. ¿De qué manera invierto? Porque invertir se puede, por ahí es fácil invertir. El tema es no equivocarme el vehículo, que sea un vehículo eficiente, tanto en el país que invierto como en el país donde declaro fiscalmente, que es un temón ese. Sí, y considerando también cuestiones impositivas que digamos, evidentemente en el mundo desarrollado es un factor de costos importante que hay que tener en cuenta, y lo que a veces hace que una inversión sea buena o sea mala. Y es interesante, justamente porque estaba pensando cuando hablaba recién Mariano, de esto, un poco lo que hacen ellos, es que para estructurar la inversión, muchas veces, te diría que la gran mayoría de las veces, se hace utilizando un vehículo americano. Y hay varias razones para eso. Justo hace 2 semanas atrás estaba hablando en una conferencia que había organizado el Ayuntamiento de Málaga, porque en Málaga hay un polo tecnológico muy, muy importante. Y yo les decía, porque de lo que yo iba a hablar es justamente cómo levantar capital en los Estados Unidos. Y lo que les decía es, muchachos, obviamente, de jeans y zapatillas, como era la audiencia en aquel caso, les decía, muchachos, con una SL española no van a levantar ni un centavo en los Estados Unidos, porque nadie les va a invertir en un startup, es otra lógica, ¿no? En un startup, en una entidad que no sea las 3 posibles entidades en las cuales un fondo americano o un venture capital americano invierte. Y algo parecido, una lógica parecida pasa con España, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. Una de las razones es lo que llaman los españoles el PBC, la prevención de blanqueo de capitales, que es insoportable. O sea, cualquiera se ríe porque lo sabe, y ayudando, digamos, a estructurar determinados vehículos justamente para inversiones, nos hemos peleado con bancos y demás, es insoportable. O sea, alguno de ustedes que tuvo alguna vez algún tema de Know Your Client con un banco americano y demás, vaya a España y trate de abrir una cuenta bancaria, entonces va a volver feliz a perder el tiempo que le tome abrir en un banco americano. Entonces, y muchas veces, sobre todo cuando se estructura de Latinoamérica, el PBC, que ya teniendo el 100% en blanco, y estoy hablando de clientes americanos cuyo 100% de sus ingresos, 100% de su patrimonio están recontra en blanco, igual tuvieron que saltar varias barreras con ese PBC. Imagínense muchas veces de Latinoamérica donde hay, vos me dijiste que sos de récord esto, pero hay dinero A, B, se requiere mayor confidencialidad, se torna imposible. Entonces, muchas veces estructurándolo desde los Estados Unidos, se ganan fundamentalmente 2 cosas. Estructuras, o 3. Estructuras que impositivamente son más eficientes. Por ejemplo, muchas veces para estructurar este tipo de inversiones en mercados de real estate europeos,
Hay estructuras que se estructuran a través de lo que se llama portfolio interest o portfolio loan en los Estados Unidos. Son determinados tipos de préstamos que cuentan con un beneficio del Código de Impuestos de Estados Unidos, que en la medida que sean inversiones de extranjeros no pagan impuestos en los Estados Unidos. Es decir, si fijan una tasa de X, digamos, no sé, el 10%, el 12%, lo que sea, esa tasa el inversor la recibe libre de cualquier tipo de impuestos. Es decir, invierte a través de un vehículo americano con el colateral de los activos donde estén, en Estados Unidos o estén en España, y no hay ningún tipo de gravamen en Estados Unidos. El otro tema, además del impositivo, es un tema de seguridad jurídica. Son mucho más ágiles las cortes americanas para dirimir cualquier cuestión comercial que lo que es inclusive en España. España es mucho más, por algo le llamamos la madre patria, porque es muy parecido en el sentido de nosotros, es mucho más burocrático. Hay que hacer muchos trámites personales también, sacar un NIE, y entonces hay que ir a hacer el NIE es el número del quit, digamos, de un extranjero. Y el otro tema, que no es menor, es el tema de confidencialidad. Mucha gente de toda Latinoamérica, pues sobre todo en México, tiene mucha preocupación con el tema de la confidencialidad. Y esto no tiene que ver con el A o el B, tiene que ver justamente con que sus organismos fiscales no accedan a determinada información porque hay cuestiones de seguridad personal inclusive involucradas. Entonces, eso Estados Unidos lo resguarda de una manera mucho más críptica, ¿sí? Y podríamos meternos en otro universo adicional, pero no quiero perder mucho tiempo con esto, y es que el mundo hoy en día se divide en dos sistemas de transparencia de información financiera. Uno es el CRS, que integra una cantidad muy importante de países, más de 100 países, y que fue incentivado por la OCDE, a partir de otro que fue anterior, que es FATCA, que lo habrán escuchado nombrar, que es el que está incentivado por Estados Unidos. Esos dos sistemas no se comunican entre sí y tienen una lógica totalmente diferente. Hace unos días atrás di una charla de esto, no me imaginé que había tanto interés en el acuerdo que acaba de firmarnos, que lo firmó en diciembre del año pasado Estados Unidos con Argentina, de qué tipo de información se comparte. Y solamente voy a decir esto, el acuerdo que sí se firmó y que empezó a tener vigencia el 1 de enero del 2023, es recíproco y es automático, pero no es simétrico. ¿Qué significa esto? Que lo que Argentina se compromete a entregar como información financiera a los Estados Unidos no es lo mismo de lo que Estados Unidos se compromete a entregar a Argentina, ¿sí? Por ejemplo, y digo esto y me callo para no seguir consumiendo tiempo, Argentina se compromete a entregar a Estados Unidos cualquier cuenta financiera que tenga un americano en forma directa o si es beneficiario final de una estructura que tenga una cuenta en Argentina. Estados Unidos eso no lo va a hacer, lo único que informa es titular de cuenta. No importa si el beneficiario final es argentino, y los bancos obviamente lo saben, sino que solamente va a informar titular de cuenta. Entonces, insisto, es recíproco, pero no es simétrico. Entonces hay una serie de cuestiones por las cuales muchas veces se hacen los vehículos a través de Estados Unidos. Quiero profundizar un minutito más en este aspecto porque me imagino que algunos deben estar interesados. El intercambio de información, FATCA, IGA y todas estas cosas que hubo en los últimos años, incluyendo el blanqueo de Macri, que todo el mundo está al tanto. Ahí entró toda Europa, entraron varios paraísos fiscales, no entró Estados Unidos. Ahora Estados Unidos empieza a incorporarse. ¿Y qué alcance tiene esto de que se informa al titular de la cuenta? Por ejemplo, una sociedad en X país que es dueña de ese depósito, de esa cuenta. ¿Se informa esa sociedad o es transparente la sociedad y se informa al titular de la sociedad? No sé si se entiende. Sí, se entiende. Lástima que si tuviese un PowerPoint acá les mostraba un slide que tengo para que sea más claro eso. El tema es el siguiente: como Estados Unidos informa al titular de cuenta, si el titular de cuenta es una persona natural argentina o es una compañía, una sociedad argentina, lo va a informar. Y acá hago un paréntesis.
lo va a informar solo, acuérdense de lo que les dije, es recíproco pero no simétrico. Recién dije que solamente informa titular de cuenta, pero hay un tema más. Estados Unidos recibe información de Argentina sobre saldos de cuentas bancarias. Estados Unidos no reporta a Argentina saldos de cuentas bancarias. Entonces, la cuenta es reportable si y solo si haya recibido ingresos esa cuenta de determinado tipo, básicamente intereses y dividendos. ¿Sí? Si no recibió intereses y dividendos, por más que el titular sea un argentino o una compañía argentina, no la va a informar. Si yo puedo tener una... no, yo puedo, no entraría en esto porque no soy residente argentino, pero un argentino tiene una cuenta con 150 millones de dólares en un banco, en un checking account, que no recibe ningún interés, esa cuenta no va a ser informada. ¿Sí? Lo único que tienen que tener en cuenta, si, por ejemplo, si ustedes arman una compañía en BVI, en España, que tiene una cuenta en Estados Unidos, a Argentina no le van a informar por más que los beneficiarios finales sean argentinos. Si ustedes arman una compañía en Estados Unidos, tampoco van a ser informados, porque el titular de la cuenta va a ser una compañía americana. Donde tienen que tener en cuenta es si ustedes arman una compañía LLC, Limited Liability Company, que es como una SRL en Argentina, de un solo miembro. Si es de un solo miembro, ahí esto obviamente todavía no empezó el canal de información, ahí van a tener un problema porque una LLC de un solo miembro es lo que se llama un disregarded entity. ¿Qué significa eso? Que no tiene entidad fiscal. Es decir, cuando ustedes abren una cuenta en un banco saben que tienen que firmar un W9, un W8, lo que sea. Si ustedes abren una cuenta en un banco americano con una LLC de un solo miembro, tienen que firmar un W8, exteriorizando su condición de extranjero y con la residencia fiscal. Entonces, no les aconsejaría que abran una cuenta para proteger la confidencialidad con una LLC de un solo miembro. Ahí, si quieren, pueden poner a una persona con un 1%, con un medio por ciento, con lo que sea, y esa cuenta, esa LLC que tiene 2 miembros, ya no va a ser informada. Ahí ya está blindado del sistema de información. Creo que el que está en una situación media compleja son aquellos que están en Estados Unidos que no entraron al anterior, porque Estados Unidos no informaba. Ahora dicen Estados Unidos informa, pero con muchas limitaciones. Sí, yo creo que es muy difícil primero que se iguale el blanqueo anterior, primero porque el blanqueo anterior, y me imagino que ustedes están al tanto, fue el blanqueo más importante de la historia de la humanidad, 120.000 millones de dólares. O sea, nunca antes había habido un blanqueo tan grande como este. Además hay mucho desencanto también en aquellos que blanquearon en aquel momento con las consecuencias de ese blanqueo, lo cual también es un tema psicológico atrás de esto. Y por último, sí, en realidad la información que se limita, en los medios también se dijeron muchas cosas que no son ciertas, porque dijeron, bueno, el que tenga una propiedad en los Estados Unidos nos vamos a enterar por digamos, no hay ningún tipo de cruce de información de tipo que no sea estrictamente financiero, ¿no? Por más que alguien tenga un departamento a nombre de uno en Key Biscayne, eso no está cubierto por el sistema de información. Perfecto. Fernando, habiendo digamos, hablado un poco de lo que está pasando en el mundo financiero, aumento de tasas, un poco Mariano repasó real estate, si vos hicieras un paneo rápido de lo que está pasando en los mercados, dirías, hay activos que están, así como Mariano decía, los departamentos ejecutados que los bancos tienen en sus carteras y van a salir a la venta, están en buen precio y ahí está la oportunidad. ¿Vos dirías que hay oportunidades a partir de la caída que ya hubo en los mercados financieros? Las tecnológicas cayeron fuerte el año pasado, las acciones por ahí más tradicionales la bancaron un poquito más, los bonos cayeron fuerte. ¿Vos decís, ya hay algunas oportunidades o es un momento donde todavía hay que esperar? A ver, creo que lo que veníamos hablando, básicamente, cómo piensa el inversor de América Latina y especialmente el argentino, yo creo que siempre se vio a Estados Unidos como una caja de seguridad. Uno generaba liquidez acá y hacía un cash out, lo mandaba afuera lo más lejos posible y se sentía así seguro. Creo que hay dos fenómenos que empiezan a cambiar ese escenario. Uno, la inflación, porque yo los dólares que tengo afuera, de golpe con una inflación al 6, 7, 8% interanual, empiezo a perder poder de compra. El segundo tema importante es esta crisis financiera de las últimas semanas, que vamos a ver si termina siendo una crisis o no, que empieza también a poner mucho ruido sobre el tema de la custodia.
¿Por qué? Porque ahora ya no es lo mismo tener la plata en algún lado que en otros lados en Estados Unidos. Entonces creo que eso también empieza a abrir un foco de debate de, está bien, estoy en Estados Unidos, ahora tengo que ver en qué invierto y dónde custodio lo que tengo en Estados Unidos. Creo que son dos temas importantes a tratar. Dentro de esto, creo que si uno ve un portafolio global, primero, si uno agarra el PBI del mundo, 60% del PBI del mundial lo explican Estados Unidos, Europa y China, directamente. De manera indirecta, el 100%, que pasa en estas tres economías. Si uno empieza por China, uno dice, bueno, China lo que empezó a hacer es levantar la política de aislamiento por el COVID, empezó a recuperarse actividad económica, pero claramente una economía que genera muchas dudas desde la transparencia hasta la forma de manejo. Y creo que algo que se planteaba acá hace un rato es esto de la cobertura en activos americanos. Creo que el gran potencial que tienen los activos americanos o la deuda del gobierno americano es que hoy no tiene competencia. Si uno no quiere buscar cobertura en vez de bonos del Tesoro americano, hay muy pocos mercados. ¿Por qué? Porque el euro está en el medio de una guerra, China no es transparente, el oro un mercado muy chico, el franco suizo más chico, entonces como que no hay mercado de profundidad para esa cobertura. Lo segundo, Europa. Europa creo que lo que planteaba Mariano hace un rato, claramente no vio el auge o la burbuja que experimentó Estados Unidos, con lo cual si uno ve evaluaciones relativas, claramente Europa está retrasado respecto a Estados Unidos. Respecto a un Estados Unidos que está ajustando, o sea, que no sabemos cuán retrasado está cuando Estados Unidos termine de ajustar. Ahora, una Europa de nuevo, una Europa que está en el medio de una guerra, que es un cisne negro, pero nadie sabe cómo se va a resolver esa guerra, con un tema adicional, que en general Europa no volvió al equilibrio fiscal que tenía prepandemia y empieza a tener fuertes presiones en el gasto público. Primero, por los subsidios energéticos. Segundo, por los gastos en defensa. Alemania y Polonia están invirtiendo miles de millones de euros por tema de defensa. Y el tercero, la suba de la tasa de interés. Un país que tiene un déficit fiscal y tiene deuda, en general tiene niveles de deuda arriba del 100% del producto. Cuando le sube la tasa de interés empieza a tener un costo de la carga de intereses. La tercera región es Estados Unidos. Si uno diría, ¿dónde habría que estar? Bueno, yo creo que claramente Estados Unidos es la región elegida. Ahora, dentro de ese Estados Unidos, cuando uno empieza a ver cuáles son los asset class elegibles, lo primero, creo que hay una buena noticia, que a pesar de la baja de tasa de las últimas semanas, empezamos a ver de nuevo un mundo de tasa de interés. Vimos tasas de interés que no se veían hace casi 17 años. Entonces, cuando uno empieza a pensar un portafolio de inversión, la renta fija, empieza a ser claramente un activo interesante que, de nuevo, hace por lo menos 15 años que no se veía la posibilidad de generar renta. Claramente, dentro de eso, hay bonos del Tesoro, pero también hay renta fija de compañía o de otra, o de otros tipos de estados donde uno puede conseguir todavía spread mayores. Claramente, antes de la crisis financiera, lo que se vio era que había una compresión de spread, o sea que en esto de búsqueda de cobertura, claramente el mundo salió a buscar riesgo y eso también había bajado los spreads, entonces creo que Estados Unidos renta fija resulta claramente atractivo. Dentro de lo que es renta variable o acciones, si uno piensa qué le puede pasar a la economía americana este año y tratando de hacer una proyección, uno diría, el escenario con el cual veníamos trabajando nosotros era uno de soft landing, que el milagro ocurría. La economía desaceleraba gradualmente todas sus variables. Ahora se suma este evento bancario en Estados Unidos, donde claramente nos habla de algunos impactos sobre el crecimiento económico. El primero va a ser una concentración de la banca. Y acá también con lo que decía Mariano, esta menor disponibilidad de crédito tiene dos patas. Una, que todos los bancos, muchos bancos regionales van a tender a ser adquiridos por bancos tradicionales más grandes. Y en el interior de Estados Unidos, el banco regional
tiene un impacto cierto, digamos, financia actividades, como uno podría decir, no sé, el Banco de Santiago del Estero acá, yo lo conocía el gerente y me daba un crédito. Bueno, el Banco Regional allá funcionaba allá y le daba crédito a economías regionales. Entonces eso va a empezar a verse de alguna forma reducido. El segundo impacto es que ahorristas con miedo, ¿qué hicieron? Agarraron los depósitos y le dijeron al banco, compro bono del Tesoro americano. Por eso la baja en la tasa de interés. ¿Por qué? Porque no quiero riesgo de contraparte de un banco, sino prefiero tener bono del Tesoro. Eso baja la capacidad prestable. Entonces, estos dos impactos, ¿qué te van a hacer? Claramente desacelerar actividad económica. Ahora de nuevo, como decíamos hace un rato, la Reserva Federal busca que la tasa de inflación sea 2%. La economía americana no puede crecer de manera sostenible arriba del 2%. ¿Por qué? Porque es el ritmo al cual crece sus factores de producción, lo que se llama el PBI potencial. Si pongo 2 puntos de crecimiento real y 2 de inflación, estamos diciendo la economía americana tiene que crecer al 4%. Bueno, ahora ese 4% compite contra una tasa de interés del 5%. Entonces, lo que es renta variable, claramente como índices tampoco es atractivo. ¿Qué puede ser atractivo? Lo que planteaba Pablo. Bueno, hay que hacer stock picking y encontrar empresas puntuales que tengan una historia para contar. Si me decís índice de tecnológica, definitivamente como índice no. ¿Por qué? Porque creo que lo que estamos experimentando ahora es la explosión de una burbuja tecnológica producto de una tasa de interés del 0,5%. De nuevo, creo que el portafolio de renta fija, donde hay que hacer la elección de los activos, y dentro de renta variable no índice, sino stock picking, buscar compañías particulares que tengan una historia futura para contar. ¿Cuál es tu pronóstico, Fernando, de la tasa? Estamos en el 5, puede venir algún aumento más, el último aparentemente, 5.25, y ahí frenaría, todo indica que ahí frenaría, y cuando empieza el famoso pivot, ese que dice, bueno, llegó a la cúspide y empiezo a disminuir. A ver, primero nosotros veníamos con un escenario de soft landing y veníamos sosteniendo que las últimas subas de tasa ya no eran tan necesarias. Y no era tan necesaria básicamente por algo que se llama el lag de la política monetaria. ¿Qué es el lag de la política monetaria? Hace un año se subió 25 puntos básicos la tasa de interés. ¿Cuál fue el impacto de eso? Nada. Y los siguientes 25 y nada. Y los otros 50 muy poquito. Ahora cuando la tasa se fue del 0,5% al 5% y se mantiene sostenida en el 5%, empezamos a ver el impacto en los balances y en la rentabilidad de las compañías. Entonces, es el lag de la política monetaria. Hay que darle tiempo a esa tasa de interés del 5% para empezar a ver el impacto en la economía real. Lo que pasa con Silicon Valley Bank es claramente una consecuencia del lag de la política monetaria. Este mercado que quiere seguir subiendo tasas hasta que la inflación baje, creo que no llega a visualizar el costo de esa suba de tasa de interés. Entonces, ¿qué hay que darle? Hay que darle tiempo. ¿Qué creo? Que todo este fenómeno en el sistema financiero, esta crisis financiera y el impacto que está teniendo en confianza, le facilitan, entre comillas, el trabajo a la Fed. Porque la Fed sube la tasa ¿para qué? Para que la gente le aumente el costo de oportunidad de consumir y empiece a ahorrar. De esa forma desacelero la demanda y cuando desacelero la demanda, controlo la inflación. Ahora, sin suba de tasa, este evento del Silicon Valley Bank, ¿qué hace? Y que la gente esté más preocupada. Entonces, como la gente está más preocupada, no va a aumentar la oferta laboral, no va a reducir las presiones sobre los salarios, la gente va a tratar de ser más prudente, posiblemente ahorre más. De hecho, está bajando la capacidad prestable de las entidades financieras. Entonces, todo esto le allana el trabajo a la Fed. Ahora el mercado está haciendo el trabajo que antes trataba de hacer la Fed subiendo la tasa. Creo que estamos muy próximos a los últimos 25 puntos de suba de tasa. Ahora, el pivot claramente va a ser consecuencia si la economía entra en un proceso de recesión. Si uno piensa, lo que veía esta mañana el mercado proyecta 3 bajas de tasa antes de fin de año. Claramente el mercado lo que está diciendo, ahora sí se viene una recesión y la Reserva Federal va a tener que empezar a bajar rápidamente la tasa de interés. La verdad que nosotros todavía creemos que estamos en un escenario de soft landing. ¿Por qué? Por el bajo apalancamiento, que lo que pasó con Silicon Valley Bank, la Reserva Federal actuó rápidamente de la manera correcta, que se ve un reordenamiento del sistema financiero con más concentración hacia algún tipo de banco, pero esto que le allana el trabajo a la Reserva Federal y la posibilidad de un hard landing
donde el hard landing, básicamente un sobreajuste de la economía, solamente se da por un evento de desconfianza severo. Y creo que ese evento de desconfianza con una economía poco apalancada es poco probable que ocurra. Ahora, un minuto de Argentina, que me parece, bueno, la mayoría vivimos acá, también pensamos en inversiones internacionales, pero finalmente el corazoncito y un poco la plata está acá. Fernando, a ver, te escucho cómo ven las cosas. Un minuto, poco, pero a ver, separemos a Argentina en dos partes. Yo diría hasta septiembre de este año y después de septiembre. Hasta septiembre de este año, básicamente, es una Argentina que tiene pesos excedentes, básicamente por déficit fiscal y eventualmente por los problemas que pudiera tener el gobierno para rolear de vencimiento de deuda en pesos. Y por otro lado, un Banco Central con pocas reservas y con un flujo de divisa producto de la sequía que va a ser exiguo. Entonces estamos en una economía que tiene pesos excedentes y faltante de dólares. Entonces eso nos está hablando, digamos, que cada vez que hay un peso de más queremos comprar dólares o cuasi dólares, lo cual le genera pérdida de reserva al Banco Central que no tiene y no va a tener. Entonces eso, ¿en qué desemboca? Y básicamente más cepo. ¿Qué es más cepo? Hay mucha gente que dice, ¿pero puede haber más cepo? Sí, puede haber mucho más cepo. ¿Cómo ajusta esa economía con pesos excedentes y pocos dólares? Yo diría que recesión, pérdida de reserva, brecha cambiaria e inflación. Y es el escenario que hay que prepararse para los próximos, por los próximos meses. Básicamente, el gobierno entre lo único que puede optar es cuán recesivo quiere que sea este año y cuán inflacionario. Que vamos a tener una recesión, no hay ninguna duda. Ahora, si el gobierno se vuelve, entre muchas comillas, ortodoxo fiscalmente, la recesión va a ser más profunda, pero podría de alguna forma mantener la inflación en niveles actuales. Si el gobierno quiere hacer, como le dicen habitualmente, el plan platita, eso puede hacer que, de nuevo, una recesión no tan profunda, pero el costo se lo va a pagar en más brecha cambiaria y más inflación. Ahora, yo decía, pensemos a partir del cuarto trimestre, o sea, el corto plazo muy complicado, mucha volatilidad y mucho riesgo en Argentina. Cuarto trimestre, hay varias cosas que hacen pensar en un escenario distinto al de los próximos 6 meses. Primero, una elección que puede cambiar la forma de hacer política económica, ni siquiera de partido, pero la forma de hacer política económica. Lo segundo, Argentina no tiene un gran déficit externo, no por mérito propio, sino porque nadie nos quiere prestar. Entonces, que no haya un gran déficit en cuenta corriente quiere decir que no hay que hacer un gran ajuste del gasto agregado. Sí, un ajuste fiscal, pero no del gasto agregado. Lo tercero, que todos los activos en Argentina, si lo medimos en dólares, el contado con liqui, están tirados de barato. Entonces, que sea tan barato podría ser una oportunidad. Y a esto yo le sumaría 2 cosas más. Primero, que si Dios quiere, la próxima cosecha va a ser una cosecha normal o eventualmente podría ser hasta buena si, como dicen los pronósticos climáticos, estamos yendo a un niño. ¿Y eso qué quiere decir? Que los 20.000 millones de dólares que estamos perdiendo este año por valor de cosecha, el año que viene vamos a tener esos 20.000 millones de dólares. Primer punto. El segundo punto, hay una dinámica energética fenomenal en Argentina a pesar de las medidas que toma el gobierno. Hoy, más del 50% del gas que se produce no convencional de vaca muerta y más de 1/3 del petróleo que se produce no convencional de vaca muerta. Y ya hay 3 obras en ejecución que el año que viene van a empezar a ayudar a reducir las importaciones y a incrementar las exportaciones. ¿Cuáles son las 3 obras? Primero, la habilitación de un gasoducto a Chile que ya existía, pero estaba cerrado, se está rehabilitando. Eso va a permitir salir con petróleo por el Pacífico. Lo segundo, la ampliación de Oldelval, que es Oleoducto del Valle, que es toda la red de gasoductos interna de Argentina que te va a permitir salir con petróleo por el Atlántico. Y lo tercero, el gasoducto Néstor Kirchner, que básicamente lo que hace es abastecer de gas al conurbano, que es el gran demandante de gas durante el invierno. Entonces, ¿qué permitiría el gasoducto Néstor Kirchner? Primero, bajar la importación de gas de Bolivia y GNL, que es el gas caro, con lo cual te va a bajar el subsidio energético. Lo segundo, vas a empezar a producir electricidad con gas, entonces vas a dejar de importar gasóleo y fuel oil, y es más eficiente la producción. Y lo tercero que te produce todo esto es una baja en los costos de producción intensivos en energía, porque de golpe es como una devaluación tener gas barato. Entonces, si uno piensa el año que viene, todo esto configura un escenario mejor. Hay que pasar los próximos 6 meses, ahí empezaría un mejor escenario
claramente condicionado por lo que vayan a ser las políticas económicas de un próximo gobierno. Ojo, porque los mercados también se adelantan, ¿no? Los mercados no van a esperar que ocurra todo esto y en diciembre a ver qué pasa. Vos tenés el bono de Pan American Energy hoy sobre la par. Sí, que tienen una tasa de 9%, 5%, 7%, pero están cotizando sobre la par. Bueno, la deuda... Te dan una deuda, un 5,50. La deuda corporativa. Es una compañía normal. Absolutamente. Sí, la deuda corporativa argentina está pero infinitamente por encima de todos los bonos soberanos, ¿no? A ver, esto que el mercado adelanta, estamos completamente... América es emblemático, ¿no? Pero bueno, está Arcor, Pampa, hasta el bono de la Ciudad de Buenos Aires cotiza prácticamente ahí a la par o casi. El pago de los cupones con activos de inversión. No, lo que decía, si el mercado anticipa, estoy de acuerdo. Ahora también tenemos que tener en claro que mucho de lo que se ve como un anticipo del mercado es parte del contexto internacional. Sí, claro. Digamos, hace poco venían aumentando los bonos en dólar y todos decíamos qué grande el cambio de gobierno, y en realidad pasaba lo mismo en toda América Latina. Y ahora están cayendo los bonos argentinos y están cayendo en toda América Latina. Entonces creo que hay que alejarse un poco. Ahora lo que con un beta mayor, ¿no? Completamente. Una volatilidad mucho mayor que cae todo y nosotros caemos más cuando cae. Absolutamente. Ahora creo que ahí lo que estás haciendo es diferenciando entre el deudor. Si uno ve un bono global argentino, rinde más del 30%, y en la región sigue Ecuador 20% y el resto menos de 8%. Esto es que Argentina está muy barato y que puede ser una oportunidad. Ahora, cuando te vas a Pan American Energy, ¿por qué rinde eso? Y porque prefiero tener Pan American Energy de contraparte antes que el gobierno nacional, ¿no? Yo creo que, digamos, para meter una pequeña opinión... Adelante. Lo charlábamos hace un ratito en la previa. Yo creo que algo muy importante que va a discernir el mercado y donde se va a jugar un poco el partido es si Argentina vuelve o no a reestructurar la deuda. Entonces, evidentemente lo que lo dicen los inversores es otra reestructuración de deuda más, no nos vamos a bancar. O sea, ahora paguen. No hay o más margen para 4 años después de la reestructuración de UMAN volver a reestructurar. Entonces yo creo que ahí se define si nos volvemos a integrar, Argentina baja riesgo país, si volvemos a los mercados o no. Mi opinión. Comparto. Yo personalmente creo que no es necesaria una reestructuración de deuda, que los pagos que tenés que el año que viene son 3.500 millones de dólares de mercado, que no es significativo. Ahora, ¿cuál es el gran problema de Argentina? Su credibilidad. Entonces, como vencen 3.500 millones, decimos, ¿de dónde van a salir los 3.500 millones? Ningún país del mundo paga su deuda. ¿Por qué? Porque cuando vence, ¿qué hace? Todo el mundo le quiere prestar de nuevo. Entonces, acá la clave es cuál va a ser el programa económico a futuro que genere credibilidad y que no tengas problemas de salir al mercado y rolear todos los vencimientos y volver a cambiar la deuda del fondo por deuda de mercado, ¿no? Roberto. Mira, yo voy a dar mi visión, que primero es desde afuera, porque si bien tengo mucha vinculación con Argentina y viajo frecuentemente aquí y demás, no deja de ser una visión desde afuera, lo cual a veces distorsiona algunas cosas y pone más claras otras. Y voy a hacer un análisis un poco más macro y más de largo plazo. Dicho esto, lo decías al principio, yo soy presidente de la Cámara Argentina Americana de Comercio. Básicamente lo que hace la Cámara Argentina Americana de Comercio es tratar de facilitar y apoyar negocios entre Argentina y los Estados Unidos, de alguna manera, y esto es una función totalmente ad honorem que hago, y de la misma manera lo hago con el Centro Cultural Argentino. ¿Por qué digo esto? Porque a mí Argentina me duele, sinceramente. Prácticamente no tengo... La única familia que tengo acá es mi madre, soy hijo único, tengo a mi madre y es todo lo que tengo, o sea, no tengo ninguna otra vinculación con Argentina más allá de mis raíces, más allá de mis amigos, y siempre dije que hay miles de razones por las cuales uno puede putear contra Argentina, pero uno solo tiene derecho a putear si hace algo porque las cosas cambian. Y yo siento que de alguna manera este rol en el Centro Cultural, en la Cámara, es poner un pequeño granito de arena para que las cosas cambien si yo entiendo que no están bien. Y también con eso me arrogo el derecho de poder hablar claramente y decir lo que siento y lo que creo que está mal. Yo siempre fui muy optimista con Argentina, y te lo decía justo antes de entrar, y lamentablemente
a lo largo de los últimos años me convertí en un poco más pesimista, para ponerlo en positivo. ¿Por qué? Porque creo que cuando uno analiza Argentina, insisto, y lo veo desde afuera y por ahí ustedes tienen otros argumentos que con gusto los podemos discutir, muchas de las variables, como si uno analizara variables económicas, muchas de las variables de Argentina van empeorando. Y me refiero a... globalmente, la trama social de Argentina cambió muchísimo los últimos 20 años. Viene cambiando desde hace más tiempo, pero los últimos 20 años es muy claro ese cambio. La educación se viene deteriorando, a mi criterio, de una manera muy importante. Yo vengo de colegios públicos, fui al Pellegrini, fui a la universidad pública aquí en Argentina, sigo siendo profesor de la Universidad de Buenos Aires, o sea, tengo algún contacto todavía con la academia y con los alumnos, y veo que todo eso se viene deteriorando. La justicia se viene deteriorando. La ética del argentino se viene deteriorando, y esto no importa de qué clase social estemos hablando, y lo veo con empresarios que fueron, muchos de ellos hasta formados en el exterior y demás, que van a invertir en Argentina, pero la ética del comportamiento, de cómo hacer negocios, se viene deteriorando a lo largo de los años. Y eso no son a mi criterio, buenas señales, porque... Y en Miami se imaginan que hay un desfile de candidatos o potenciales candidatos a presidente. Milei, Patricia Bullrich, bueno, lo que ustedes, Larreta. Y todos vienen a explicar y a diagnosticar algo que es evidente. Todos los que estamos acá y en muchos otros ámbitos seguramente estaríamos de acuerdo con el diagnóstico y con lo que hay que hacer. Tenemos que hacer esto, tenemos que, no sé, equilibrar el presupuesto, lo que sea. El problema es cómo hacerlo. Y ahí es donde yo creo que la cosa no termina de cerrar. Porque para hacer eso, que todos seguramente coincidiremos que esto es lo ideal, debemos llegar acá, con esa trama social, con la justicia como tenemos, con la educación deteriorándose, con gente que no tiene, vos sos tucumano, soy nacido aquí en Buenos Aires, pero de familia santiagueña. Ustedes saben lo que dicen los santiagueños y los tucumanos. No sabés lo que dicen los tucumanos, los santiagueños. Pero yo hace unos años atrás traje a mis hijos a hacer un tour por la Argentina profunda, y los llevé a Santiago, que Santiago debe ser una de las provincias, la verdad, que menos atractivas que hay en Argentina, pero los llevé, porque ni siquiera son de Santiago del Estero capital, son de Santiago del Estero a 150 kilómetros de la capital, de un pueblito muy chiquito. Y todavía es el día de hoy, hace 2, 3 años, 4 años atrás, que se sigue viviendo lo mismo que yo vivía cuando iba para allá, cuando tenía 7, 8, 10 años. Chicos que van en burro al colegio a 5 leguas, chicos que no tienen la otra posibilidad que seguir tomando por ahí un té o mate con leche y con un poco de pan. Y eso habla de que la verdad que creo que estamos peor, porque eso hace 50 años atrás era una cosa, hoy nos separa tanto del mundo que es muy difícil darlo. No, haces muy bien por ahí desde la distancia en referirte a los aspectos cualitativos, no a un punto más o menos de déficit, claro, o si la deuda vence 1.000 millones más o menos, sino a estos aspectos muy profundos y estructurales, ¿no? Es así. Sí. Mariano, gracias Roberto por este comentario. Mariano, cerramos con un poquito de real estate. Yo vuelvo a los números porque no soy tan cualitativo. Claro, por eso, vamos a los números. Pero viste, real estate acá hizo un súper ajuste, todavía continúa, daría la sensación que llegó ya a una meseta, parecería, pero con muy poca operación. Yo no sé si haces algo acá en Argentina, pero por ahí también hay una oportunidad. Voy por parte. En nuestros 22 años ya de experiencia invirtiendo y gestionando patrimonio, tuvimos un intervalo del 2003 al 2010, en donde invertimos y desinvertimos. A partir de allí no volvimos a hacer cosas. Durante varias conferencias aquí en Expo F y Expo Real Estate,
que yo, digamos, planteaba una proyección de corrección y de insostenibilidad de los valores a los cuales se habían llegado en 2012, 13, todos los años se me reían, pero me decían, no, vos seguís diciendo que va a bajar y esto no baja. Bueno, finalmente sucedió. Pero para ponerlo un poco en contexto, de los casi 10 trillones que se invierten en la industria, se distribuye 84% Estados Unidos y Europa, 50 Estados Unidos, 34 Europa. A toda Latinoamérica llega 0,41. Solamente a México, Brasil, Chile y Colombia. Argentina, 0. Pero esto va más allá de Argentina, o sea, si toda Latinoamérica recibe el 0,41, y eso se debe a falta de financiamiento, falta de indicadores claros, falta de transparencia, inseguridad jurídica, etcétera, etcétera. O sea, no hay mercado. Para que te des una idea, España es 50 veces más pequeño que el mercado americano. 50 veces más pequeño. El parque de oficinas de España es más grande que todo el parque de oficinas de toda Latinoamérica. Entonces, es un mercado muy, muy reducido para lo que hacemos nosotros, que es inversión global profesional. Y aterrizándolo más a indicadores muy claves de almacenero, es decir, ¿qué tengo que mirar para saber qué va a pasar con real estate? A ver, ¿qué rendimiento tengo neto de bolsillo en una inversión como inversor versus inflación, versus riesgo país, versus tasa de interés que me cuesta financiarme este proyecto? Y todos dan absolutamente negativos, digamos, mientras que en un país desarrollado normalmente siempre todos esos indicadores dan positivos. Y desde el punto de vista del usuario, que obviamente siempre hay demanda de vivienda, está cada vez más difícil, o sea, acceder a financiamiento creo que es casi imposible, claro, hipoteca es casi imposible, y a su vez, con el deterioro del poder adquisitivo, cada vez es más difícil, a pesar del ajuste de precios que ya hubo, pero cada vez es más inaccesible para una familia o un trabajador reunir la cantidad suficiente para poder comprar su vivienda, ¿no? Lamentablemente no veo un panorama optimista, digamos. No hay drivers, entre comillas, que a vos te diga, bueno, esto va a generar un impulso por crédito o porque hay una mejora de poder adquisitivo, Exacto. Capacidad de acumulación. Yo creo que el descreme, digamos, la sobrevaloración que tenía el mercado se fue corrigiendo, estamos a valores razonables, pero no veo ningún incentivo que permita que esto pueda rebotar fuerte, ¿no?